este momento se va a dar inicio a la audiencia en la que se dará una decisión que resuelve un recurso de apelación dentro del proceso adelantado contra Alberto por el delito de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir, dentro del proceso radicado bajo el número interno 194589. Audiencia presidida por el señor juez segundo penal de circuito, doctor Octavio Carrillo Carrillo. Muy buenos días, pueden sentarse por favor. El juzgado segundo penal del circuito de conocimiento de Bogotá, hoy 12 de abril del año 2016, son las 7:25 de la mañana, damos inicio a audiencia para lectura de la decisiones de segunda instancia. Dentro del radicado ya mencionado, para efectos solamente del registro, se verifica quiénes asisten a esta audiencia. Fiscalía General de la Nación. Señoría, buenos días. Se dirige a usted Herbert Merchán Pulido, fiscal delegado destacado ante la Dirección Especializada de Policía Judicial Económico-Financiera, en apoyo de la dirección de FALA, en este caso, señoría, y amparado en el artículo 114 de la Ley 906 de 2004, específicamente el parágrafo que contempla allí. Cordial saludo extensivo a su secretario, además asistente a la vista pública, señoría, muchas gracias. Me acompaña en la mesa fiscal la asistente de la dirección de FALA. Gracias, señoría. Muy buenos días a todos, mi nombre es Sandra Arciniegas, asistente de la Dirección Antinarcóticos y Lavado de Activos. Agente del Ministerio Público, Defensa. Señoría, muy buenos días, un respetuoso saludo a usted, a su despacho, a los demás presentes. Jaime Lombana Villalba, defensor del señor Alberto. Su señoría, muy buenos días, Edgar Alfonso Castellanos Yáñez, defensor del señor William Morales. Su señoría, muy buenos días, a usted y los demás presentes, Alejandro Cadena Molano, defensor del señor Fernando Rivera. Los imputados. El despacho, bajo la competencia establecida en la norma procesal penal, artículo 36, procede a resolver los recursos de reposición que se intentaran en primera instancia frente a legalización de captura que impetrara el señor abogado del señor William Hernando Morales Prieto, y frente a la decisión del señor juez 62 penal municipal confusión de control de garantías frente a la no imposición de medida de aseguramiento contra las personas imputadas que se han identificado aquí. Y metodológicamente vamos a resolver primeramente lo que tiene que ver con la legalización de captura de William Hernando Morales Prieto. Se sabe que la Fiscalía General de la Nación ha tramitado o ha estado impulsando una investigación contra un grupo de personas, de las cuales se roga hay una organización criminal que tiene unas finalidades frente a delitos contra el patrimonio y económico y orden social, en virtud a lavar activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir, esta última como atentatoria de los bienes del bien jurídico de seguridad pública. La Fiscalía, a través del elemento material probatorio, solicitó ante el juez de control de garantías 18 se emanara órdenes de captura contra varias personas, entre ellas William Hernando Morales Prieto, lo cual se realizó bajo el número 0047 el día 14 de diciembre del año 2015, y con fundamento en ello, miembros de Policía Judicial proceden a capturar al mencionado caballero para el día 14 de diciembre de ese año y puesto a disposición de la autoridad competente. De igual manera, se hace referencia a los trámites frente a no solamente la garantía de los derechos constitucionales, la imposición de los mismos frente a un abogado, de igual manera el trato honroso, digno que se le debe dar a esta persona al momento de la captura,
y procede a solicitar ante el juez de control de garantía el 62 del 15 de diciembre la legalización de la captura, teniendo en cuenta que se han respetado los derechos del aquí capturado, de igual manera que se le ha dado el trámite y presentado ante el juez dentro de las 36 horas siguientes. La defensa solicita que se declare la ilegalidad en virtud a el contenido mismo del formato de captura del cual irroga el señor defensor, carece de unos elementos sustanciales. En virtud a la fecha de los hechos no hay concretud y los motivos que deben establecerse y que irrogaron la orden de captura. Frente a ello, el señor juez 62 procede a la legalización de la captura y se impetra bajo esos mismos miramientos, bajo esos mismos argumentos por parte del señor defensor, que se declare la ilegalidad por parte del juez de segunda instancia. En un Estado social de derecho como el colombiano, el cual da un vuelco con la Constitución de 1991 y con la vigencia de la Ley 906 del año 2004 como reglamentaria, y perdóneme la afirmación en puesta de la vigencia a través del acto legislativo 002 del año 2000, 003 del año 2002 frente al sistema de enjuiciamiento criminal, cambia, varía, se modifica todo un andamiaje correspondiente a garantías constitucionales como derechos fundamentales, en especial el de la limitante del derecho fundamental de la libertad. Y el artículo 29 constitucional establece, consagra la garantía de la libertad y que ésta tiene una limitación o una condicionante como derecho no absoluto frente a cuando se emanan como reserva judicial, se emanan órdenes de autoridad competente con la preservación de esos derechos fundamentales y de igual manera por motivos fundados, es decir, por motivos previamente establecidos en la ley. Y el artículo 230 pues le roga a la comunidad como parte del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia y el respeto a los derechos fundamentales, que los jueces de la República están sometidos al imperio de la ley. Como quiera que hay unas formalidades establecidas constitucionalmente que no son simplemente formalidades, sino que tienen que serlo de una manera sustantiva en vía de la preservación de esos derechos, pues es al Estado al que le corresponde no solamente la preservación de los mismos, sino también al juez, quien debe realizar el ejercicio de si se irroga o no se irroga el respeto de esas garantías constitucionales. Es tanto que la norma procesal penal en varios preceptos establecen las garantías en especial del derecho de la defensa, y que retomando lo que ustedes en sus alegaciones, no solamente desde el punto de vista del control de la legalidad de las capturas, sino también en punto de las otras manifestaciones en relación con no solamente la formulación de imputación, sino la medida de aseguramiento, traían a colación convenios internacionales de los cuales, pues bajo la óptica actual, se aplicaría el principio de la convencionalidad. Y dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos también se establecen esas garantías que se les deben dar como garantías judiciales a estas personas frente a la libertad y la privación por motivos previamente definidos en la ley y
verificados a través de las órdenes de autoridad judicial competente. El artículo 295 irroga todo un sinnúmero de presupuestos para efectos de preservar esas garantías constitucionales y la interpretación de ese derecho frente a el embate del Estado en relación cuando toma decisiones limitantes de la libertad de las personas. El artículo 296 establece la restricción de la libertad y que dice allí cuando ésta sea necesaria dentro de una actuación para evitar algunos aspectos como la obstrucción de la administración de justicia o para asegurar la comparecencia del imputado al proceso, la protección de la comunidad, la protección de las víctimas o para el cumplimiento de una posible pena, si a ello da lugar. En este caso, y centrándonos al punto, se estableció la fecha de los hechos de los cuales irrogaron el comportamiento que se venía desarrollando no solamente por varias personas, sino de manera especial en los hechos que apuntala el señor o que se le enrosaron al señor William Hernando Morales Prieto. Se consignaron los motivos de esas conductas y de la captura. La señora fiscal, que en su momento fungía para la sustentación de la pretensión ante el juez de control de garantías, fue explícita al realizar un recuento de cuál era el comportamiento que se estaba dando por parte de estas personas desde hacía bastantes años atrás. De lo cual, a pesar de que la defensa, y en especial el señor abogado Castellanos, abogado del señor William Morales, pregonaba la concritud de manera insistente, de lo cual pues el suscrito juez debe llamarle la atención muy drásticamente al señor juez de garantías, porque en ocasiones se entrabaron en discusiones de lo cual no eran dables de una audiencia de esta naturaleza, y que a pesar de lo complejo o compleja la investigación más bien, y de lo que tenía que mostrar la fiscalía, simplemente le decían al señor juez que requiriera a la señora fiscal para que concretara, y que como iba a pasar unos elementos materiales probatorios, iba a poner de presente, pues simplemente que hiciera referencia a cuál era el elemento material probatorio para que posteriormente el juez leyera. Y me disculpan, pero ese no es el sistema penal acusatorio, de lo cual difiere. Es un sistema a la colombiana del cual difiere de otros sistemas. Es que el juez no tiene que leer esto. Y me disculpa, señor fiscal, pero aquí me trajeron estos elementos materiales de prueba a través de un oficio para que el juez tuviera en cuenta esos elementos materiales probatorios en la decisión. Y el juez de segunda instancia, en lo posible, va a resolver es con lo que se escucha del audio y lo que las partes discutieron. Porque entonces, ¿para qué el desgaste de la administración de justicia? Que en ocasiones el señor abogado Lombana, el señor Castellanos, ellos dos primordialmente decían: mire, estamos aquí
repita y repita y repita lo mismo. Más bien concrete, para eso están los elementos materiales probatorios. Y es que hay muchos hechos allí que de pronto escapan a la controversia, señor abogado Lombana, señor abogado Castellanos, señor abogado Cadena, de lo cual el juez no tiene que mirar, no tiene que leer, porque eso hace una preconcepción de muchas cosas que pueden tornarse pecaminosas en la actuación. Es lo que discuten las partes en la audiencia. La concritud es sobre la pretensión, sobre los elementos, y que en lugar es la controversia, el control de cada uno frente a lo que quiere que el juez vea y resuelva. No lea todo eso a ver de allí qué saca. Pero centrándonos, está la fecha de los hechos, escucho la narrativa de la Fiscalía General de la Nación, una actividad por parte de estas personas frente a unas empresas, 3 empresas, modas sofisticadas, diseño y construcciones, y otras jeans, no recuerdo muy bien el nombre en estos momentos, de la cual se prestaban para realizar unas actividades en relación con importaciones ficticias o para lavar dineros y para enriquecerse de manera ilícita como incremento patrimonial injustificado. A través de unos movimientos que la Fiscalía General de la Nación irrogó, que se tomaban desde el año 2001 y aproximadamente hasta el año 2014. Es decir, si el señor abogado pregonaba la escrituralidad allí de unos hechos, la Fiscalía le dijo, mire, estos hechos se contraen a tales épocas. ¿Es lo formal? ¿Es lo que está escrito en una orden? ¿O es la motivación que le dio, como dijo el señor agente del Ministerio Público y la propia señora fiscal cuando le dice al señor juez, mire, es que para eso ya hubo un control anterior frente a una pretensión, donde allí se le dieron los motivos fundados, se le explayaron los motivos fundados frente a la orden, y simplemente aquí estamos concretando la orden, pero allí está la fecha de los hechos, es decir, todo el andamiaje de esos comportamientos presuntamente delictuales de estas personas, en especial del señor William Morales Prieto, y los motivos de igual manera. Ahora, que si querían es que le escribieran la imputación, sino más en la audiencia le decían que concretara, y que para eso estaban los elementos materiales probatorios, cómo sería concretar los hechos de la imputación en el formato. Simplemente ellos le hacen una relación de lo que la Fiscalía cree que es los motivos que les pusieron al juez de control de garantías 18 para que emanara la orden de captura, y es así que allí se realiza ese ejercicio. Por lo tanto, el despacho considera que no es la formalidad, sino es la sustancia, y allí estaban explicitados debidamente, con suficiencia, concretos, los motivos fundados para emanar la orden de captura en relación con unos comportamientos y la fecha de la ocurrencia de los mismos. Señor abogado, ¿va a ser parte de la audiencia? Por favor.
Para el registro se presenta, por favor. Aló, señoría, buenos días. Mi nombre es Germán Eduardo Gómez. Soy el defensor del doctor Ricardo Munar. Gracias. Gracias. Dentro de la argumentación, de igual manera, el señor abogado pone presente que no hay la inferencia de autoría y participación. A pesar de que se está mencionando que casi que se le está diciendo la responsabilidad, de lo cual son casi que elucubraciones que llevan allí frente al desarrollo que hace la Fiscalía General de la Nación de los hechos para efectos de la legalización de la captura, y debe poner de presente en qué condiciones se haya inmerso el comportamiento de este ciudadano. Pues la redacción, si quería el señor abogado esa relación jurídica de todos los hechos, cuando la señora fiscal dice, mire, aquí hay una relación de las conductas delictuales, de una manera concreta, qué fue lo que hizo cada uno, frente a ello que fue expuesto ante el juez de control de garantías, de lo que es suficiente para este despacho. Y en estas condiciones, pues el despacho considera que al establecerse no solamente la fecha de los hechos, sino también los motivos de la captura, pues no habría irregularidad que se tornase en punto del acto de la aprehensión de este ciudadano, y por lo tanto se confirmará la decisión del juez de instancia por lo antes mencionado, y contra la presente no surte recurso alguno. En relación con la impugnación que hiciera la Fiscalía General de la Nación frente a no imponer medidas de aseguramiento contra las personas aquí presentes, el despacho debe tener en cuenta, bajo principio de la limitación, y que en este caso pues tiene una amplia facultad la Fiscalía General de la Nación en relación con los argumentos que se han dado para rebatir los argumentos del señor juez, pero sí quisiera dejar plasmado algunas consideraciones frente a las actuaciones, los comportamientos que se dieron en la audiencia, y comportamientos que van no solamente desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista de las justificaciones o razonamientos, entre comillas, que daban las partes, los intervinientes, frente a la actividad que desarrolla la Fiscalía. Cuando se vincula a una persona a través de una formulación de imputación, o cuando se lleva ante los jueces correspondientes para la legalización de capturas, o para la solicitud de medidas de aseguramiento, o aún para los juicios, allí, a pesar de que el artículo primero constitucional, y que viene a ser desarrollado por el artículo primero de la norma procesal penal, el respeto de las garantías constitucionales y en especial de la dignidad de las personas, pero cuando se irroga
una justificación frente a una solicitud, pues se tiene que hablar técnicamente de qué es lo que se está solicitando. Y cuando se hablaban de los presuntos conductas delictuales cometidas por alguna de las personas, pues no se está llamando nada más ni nada menos, como decían algunos abogados, al pan pan y vino vino. Hay que llamarlo por el nombre. Son probables autores y partícipes, no son las mansas palomas, porque aquí estamos hablando es de conductas delictuales. Si no hubiesen conductas delictuales, señor abogado Lombana, pues simplemente yo creería que no estaríamos aquí, sería inane hacer una audiencia ante un juez de control de garantías, porque un juez de control de garantías no controla pretensiones frente a conductas lícitas. Ahí sí se quedaría de peso cómo se lleva ante jueces unas conductas lícitas cuando la fiscalía va a decir, mire, el señor desarrolló conductas lícitas, entonces ¿cuál es su pretensión? Si son conductas lícitas, si no son conductas ilícitas, comportamientos que desarrollan unas personas y que a ellos hay que colocar el nombre, presuntos autores o partícipes de conductas delictuales, y no se está tratando desde el punto de vista indigno, sino que se está llamando conforme a la técnica jurídica frente a esos hechos que comportaron el desarrollo de la audiencia. Eso conlleva a unas distracciones. Y en el sistema adversarial de la colombiana, pues simplemente para no tener estas audiencias, como ustedes mismos se quejaban de 3, 4 días, pues hay que concretarlo. Pero la concretud no quiere decir omisión, o no quiere decir que a mí me parece que no debe desplayar todo ese ejercicio, porque a mí me parece que eso no es concreto, porque a mí me parece y a mí me parece. Entonces, es decir, el parecer de cada uno no podía desplayarse en una audiencia de esta naturaleza, porque el mensaje lo que le tienen es que llevar al convencimiento al juez de que la pretensión es válida, que la pretensión es sustentable y que la pretensión tiene unos aspectos de legitimidad y legalidad. Y para ello el ejercicio que hizo la Fiscalía General de la Nación fue un ejercicio válido, legítimo, y que en ocasiones se puede discutir ello, pero que fue claro frente al desarrollo comportamental. Y es que para efectos de la medida de aseguramiento, pues hay que tener en cuenta pues la formulación de imputación. Y puedan que se repitan los hechos de la formulación de imputación. ¿Y por qué razón? Porque allí se torna, y de conformidad con las normas 306 y siguientes, están diciendo que la Fiscalía debe, a través de elemento material probatorio, llevar al juez a una inferencia razonable de autoría y participación de unas conductas delictuales, de los cuales debe tener unos fines constitucionales: necesidad, razonabilidad, proporcionalidad y ponderación. Y eso no es, téngase en cuenta los hechos de la imputación y, señor juez, lea los elementos materiales probatorios, porque el ejercicio era que hizo la señora fiscal: voy a relacionar los hechos y cada vez que tome un documento los voy pasando para que lo vayan controlando. Ese es el control. He ahí porque el suscrito juez, a través de la judicatura, ha pregonado que el juez no tiene que leer esto,
porque es el control de las partes el que le da al juez la seguridad frente a lo que le está diciendo el contrario. Porque si actúan de mala fe y con falta de lealtad, para eso están las normas las normas que consagran las medidas correccionales por actuar de mala fe con temeridad. Y eso lo ha hecho el suscrito juez en toda la vida del sistema y aún antes del sistema. Es el control de las partes. Ese era el ejercicio propio de la Fiscalía. Cuando empezó diciendo que esta investigación era por unas operaciones que se desarrollaban por 3 empresas y que eso fueron consignadas en un primer informe de 22 del 2007, del 28 de diciembre del año 2007, y es en el informe que aparece una información de lo cual se desplayaba unas operaciones, no solamente o en principio por 2.200 millones de pesos a través de las empresas Field Transport S.A. y que se pagaban a través de ellos una empresa del señor Arosh Murabi, se pagaban unos servicios a un señor Rojas Melo, pero que de igual manera que a través de la investigación la Fiscalía estableció que esas operaciones y Rojas Melo no tenían nada que ver. Y aparece un segundo informe con otras transacciones multimillonarias o de bastante dinero. El señor abogado decían, mire, es que para los señores de San Victorino 80 millones, 2.200 millones es mucha plata, pero para las empresas del señor Arosh Murabi y los demás, pues no, porque son los diarios El Trasegar. El problema no es tanto que signifique para unos mucho o para otros poco, sino que hay que determinar es si efectivamente esas operaciones efectivamente eran lícitas o eran ilícitas. Mucho se habla, mucho se ha escrito, pero también mucho se ha discutido sobre estas conductas delictuales que atentan el orden económico y social, que atacan, a pesar de que se puede pensar que son elementos, que de los elementos estructurantes del tipo, como bien lo explayaba el señor abogado Lombana, de la cual vamos a referirnos un poquito más tarde, de unas estructuras que por el simple hecho del comercio o de la circulación frente a unas empresas pues era normal, convenciones de lavado de activos, reuniones por ejemplo de Estrasburgo, las convenciones panamericanas de lavado de activos, pues se ha consagrado que no solamente desde el punto de vista del lavado de activos, enriquecimiento ilícito y las demás conductas delictuales que en principio se tomaron o nacieron o que se legisló en punto del narcotráfico, pues también hay otras conductas delictuales que en relación con lavado de activos y enriquecimiento ilícito, no es solamente por el lavado de activos, por el narcotráfico o el terrorismo, porque para eso están los delitos contra la administración pública. Los delitos de extorsión.
los delitos de secuestro, aún los delitos de hurto. Las grandes empresas que roban celulares, empresas criminales, allí también se pueden estructurar lavado de activos, enriquecimiento ilícito. Entonces no solamente de narcotráfico. Ellos no son narcotraficantes. La señora fiscal nunca mencionó que eran narcotraficantes, o al menos en el audio nunca se escuchó una circunstancia de esa naturaleza. Simplemente eran que realizaban unas operaciones de importaciones y exportaciones ficticias a través de unas empresas, de las cuales canalizaban no solamente en el exterior y frente a varios países, y que mencionan a un país vecino con un nombre de un presidente o expresidente vecino, con una ex senadora de la República de Colombia, pero también canalizada a través de empresas de Panamá, y que luego ingresaban a Colombia para después sacarlas a esos países, sacar ese dinero a esos países. Y que eso no llevaba poco tiempo, sino era un seguimiento a través de búsqueda selectiva en bases de datos, interceptaciones de comunicaciones, aún declaraciones de 2 personas que están en los Estados Unidos, de las cuales están dando información, de la cual une y roga el odio que le tienen a la familia del señor Arash Murabi, de lo cual pues se respeta la afirmación, pero eso no es materia de discusión en tratándose de las medidas o la imposición de una medida de aseguramiento o para rebatir los argumentos de la fiscalía, a menos que se tenga prueba que se haya mostrado o elemento material probatorio que se le haya puesto de presente al juez, que se haya discutido ese hecho. Por lo tanto, eso va a ser materia de un juicio. Así lo pregonó el señor juez. Todas esas operaciones, todos los elementos materiales probatorios que la señora fiscal mostró, corrió traslado, daban, apuntaban en cada paso a determinar, de acuerdo con el artículo 308, las condiciones de los elementos objetivos y subjetivos para la solicitud de la imposición de una medida de aseguramiento en contra de las personas aquí presentes, partiendo del hecho que estas conductas delictuales, de las cuales fue materia de la imputación, enriquecimiento ilícito de particulares, artículo 327 del Código Penal, lavado de activos, artículo 323 del Código Penal, concierto para delinquir agravado, artículo 340, inciso segundo del Código Penal, que fuera modificado por la ley 1121 del año 2006. Estas conductas son de conocimiento de los jueces especializados, acorde con el artículo 35 del Código de Procedimiento Penal, por expresa consagración del legislador, siempre y cuando se tenga en cuenta una cuantía, de la cual la señora fiscal determinó las cuantías. Y las cuantías decían, frente al trabajo contable que se pone de presente en la audiencia, unos incrementos patrimoniales superiores, dijo, a 240.000 millones de pesos. Allí está el primero de los requisitos objetivos, es decir, determinar el tipo penal y si este tipo penal, conforme a la consagración del artículo 313, es de conocimiento de los especializados
y por ende es óbice para proferir una medida de aseguramiento. Pero además de ello debe reunir unos requisitos subjetivos. Y con el debido respeto del señor juez frente a su elucubración, pues la señora fiscal dio la argumentación no solamente de la necesidad, la razonabilidad y la proporcionalidad para determinar los requisitos del artículo 308 y siguientes. Dice el artículo 308: el juez de control de garantía de petición del fiscal general de la Nación o de su delegado decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenida legalmente se pueda inferir razonablemente, es una inferencia razonable, dentro de la teoría del conocimiento, y todos lo sabemos, hay etapas del conocimiento. ¿Cómo va adquiriendo el conocimiento el funcionario? Y eso lo tiene que poner de presente quien hace esa elucubración de pretensión. Y aquí dice, mire, la inferencia razonable es un primer estadio. Inferencia razonable ¿de qué? Que el imputado puede ser autor o partícipe de conductas delictuales. Aquí no está hablando de responsabilidad, como lo dijo el señor juez, de manera equivocada. El señor juez debió haberse supeditado a si la Fiscalía General de la Nación le probó, le mostró, le realizó el ejercicio de inferencia razonable si eran autores o partícipes. Y si era la inferencia razonable de autoría y participación, no de arbitrariedad, frente a esa inferencia, digo, mire, aquí estas personas, cómo realizaban, de acuerdo con los elementos materiales probatorios, cómo realizaban ese comportamiento jurídico penal relevante. Y esto se toma de, 1, interceptación de comunicaciones donde se hablaban sobre las operaciones mercantiles. Tanto aún que uno de los hijos de uno de los procesados que vivía en los Estados Unidos dijo, ¿cómo voy a hacer para esa situación de ese dinero para que no se descubra? Hay una inferencia razonable, porque es que estamos dentro de un contexto, y discúlpeme, no hablo del contexto como está establecido dentro de la conceptualización nueva de investigación, sino el contexto del comportamiento delictual. Si estamos hablando de lavado de activos, de operaciones ficticias, de enriquecimiento ilícito, pues simplemente esas palabras van a tener relevancia en relación con qué pasa con esos dineros, si los puedo justificar o no. De la interceptación de comunicaciones, del seguimiento de personas, del elemento cómo se prueba un enriquecimiento ilícito. No es con testimonios. Eso dentro de la libertad probatoria puede ayudar, puede corroborar algo, pero aquí estamos hablando de incremento patrimonial injustificado, donde tienen que hacer estudios no solamente financieros, bursátiles, bancarios, contables, bajo los respetos de las garantías y con basamento en las técnicas que explaya un perito contable de conformidad con la ley del contador, y esos principios tienen que hacerse. En ningún momento se escuchó que la defensa hubiese atacado siquiera esos informes periciales, sino que simplemente decían, mire, esos elementos no nos muestran nada, muestran nada operaciones, pero la Fiscalía determinaba esas circunstancias. Es que habían dos reportes ROS
reportes de operaciones sospechosas. Y parte allí la Fiscalía para determinar los condicionamientos de que hemos hablado frente a los informes del 28 de diciembre del año 2007. Esos reportes de una señora Carvajal, si mal no recuerdo, Diana María del Carmen Carvajal. Hoy en día la investigación, y con todo el debido respeto, y está en las convenciones internacionales y de Naciones Unidas, ya se investiga esta clase de delitos con otras técnicas. Y allí están establecidas, y el propio legislador colombiano, al someterse a esas legislaciones o a esos convenios internacionales, pues simplemente las acopia, las pone en funcionamiento, adiestra a los miembros de policía judicial y debe realizar ese ejercicio conforme a la ley. ¿Para qué? Para que tengan validez y legalidad. Los informes periciales. En su valoración, esta es la inferencia razonable que le dan de la Fiscalía al juez para determinar si aquí hubo unos hechos de operaciones sospechosas frente a unos movimientos dinerarios o de recursos, aún de bienes, para que se puedan estructurar las conductas. Aquí no está de todo porque ahí dice los elementos suficientes, no los elementos totales. No es todo, es lo que quiera mostrar la Fiscalía. Si la Fiscalía no muestra nada, pues simplemente el juez tomará la decisión con fundamento en ello. Es lo que le muestre la Fiscalía, es lo que corra tras lado la Fiscalía. Y la Fiscalía General de la Nación le mostró los informes periciales a la defensa. ¿Para qué? Para que de allí se hiciera el análisis de lo que estaba diciendo la Fiscalía General de la Nación. Tenía un soporte en un elemento material probatorio, que en este caso es un informe pericial contable. Y allí entonces se estructura la necesidad. Claro, hay que tomar en cuenta la ley 1760 del año 2015, cuando adicionó el parágrafo del artículo 308, en el cual dice que no basta la calificación jurídica del delito para determinar la obstrucción de la administración de justicia, el riesgo de peligro de la sociedad, etc. No basta, pero sí es un elemento importante. Sí es un elemento importante. Estamos hablando de conductas delictuales, de conocimiento de los juzgados especializados, de lo cual, como ya se dijo, tienen o soportan medidas de aseguramiento de detención preventiva, de acuerdo con el artículo 303. En segundo lugar, el aspectos objetivos no solamente de necesidad frente, dijo la Fiscalía General de la Nación, la obstrucción a la justicia. Cómo las grandes bandas criminales permean las instituciones. Era una afirmación que se hacía con anterioridad frente a las ya conocidas. Pero hoy en día también las bandas de menor resorte permean la administración de justicia. Y algunas personas que fueron imputadas en esta actuación dialogaban con funcionarios de la Fiscalía General de la Nación previamente para efectos de que les informaran sobre qué es lo que estaba ocurriendo al interior de la investigación, y buscaban afanosamente, entre otras personas a la que se mencionó por parte de la Fiscalía General de la Nación,
a una exfuncionaria de la cual salió bastante cuestionar, Marilu Méndez. Y la señora fiscal Bahamón, de lo cual conozco de sus actuaciones desde hace bastante tiempo, con razón lo afirmaba. Y eso tiene un resorte, y es la interceptación de comunicaciones. Cómo realizaban un ejercicio para enterarse en qué es lo que estaba pasando al interior de la actuación, cuando era una indagación preliminar. Pero se permeaba. Y hay peligro de que esto suceda. Para el despacho sí, para el suscrito juez sí, porque es que independientemente de que salga un funcionario u otro, pues van a seguir buscando otros funcionarios para proceder a tratar de establecer al interior qué se piensa sobre una actuación criminal. Claro, ya ahorita se mostró todo, no habría tanto peligro. Pero si eso lo hicieron de la Fiscalía General de la Nación, ¿cómo será de los jueces? Porque es que aquí estamos tratando no de, como dicen, de cuantías pequeñas, porque eso tiene unas repercusiones gravísimas. En punto de esas operaciones ficticias. Hay una obstrucción que se puede obtener si la Administración de Justicia no actúa ejemplarmente. Ejemplarmente. Que son un peligro para la sociedad. Son personas comerciantes que no le hacen daño a la sociedad. Son los argumentos. Porque están creando empleo, porque esos dineros iban para efectos de unas construcciones, de un centro comercial, etapas 1 y 2. Lo que crea en esas proyecciones que estas personas no son un peligro para la sociedad. La pregunta es que de pronto el señor juez no lo tomó o no se la hizo. Estas personas que se dedican a esas actividades y que no es de hace pocos años, de acuerdo con el informe que nos trae la Fiscalía General de la Nación, de lo cual irroga desde el año 2001, aparentemente crean empleo, aparentemente crean fuentes de trabajo, aparentemente crean progreso. ¿A costa de qué? Ese es el resultado de Colombia hoy en día, señor abogado Lombana, señor abogado Castellanos, señor abogado Cadena. Somos producto, y eso se tiene que atacar ejemplarmente. Somos producto de conductas delictuales. Todavía, y aún con informaciones que se están dando, se tienen conocimiento, y aún en las salas de audiencia y en esta sala también se dio y se ha dado, y la experiencia judicial dentro de la justicia regional y especializada se estaba dando. Es que los narcotraficantes y las personas que se dedican a las conductas delictuales, que no solamente eran ellos, sino también las que obtienen conforme a las operaciones como aquí,
bienes para Naciones Unidas utiliza mezclar el dinero producto de esas conductas delictuales a empresas lícitas. Es decir, que como yo tengo una empresa lícita, todo lo que hay allí es lícito. Se presume en principio, pero la Fiscalía destruyó esa presunción. ¿A través de qué? A través de los elementos materiales probatorios. Entonces, ¿hay un peligro para la sociedad? Sí, porque se siguen enriqueciendo. ¿A costa de qué? De un desgreño del orden social y económico. Porque eso no solamente podía atacar derechos mínimos personales, sino también de la sociedad. Por lo tanto, el despacho sí considera que la argumentación de la Fiscalía fue suficiente frente a estos aspectos. La calidad de los delitos, la calidad y la cantidad. A pesar de que la ley 1760 nos está diciendo, mire, no solamente la calificación, o más bien la calificación jurídica provisional no puede, digamos, por sí sola tenerse en cuenta para la imposición de estas medidas de aseguramiento. Pero es que ello tiene que interpretarse y valorarse no de manera aislada, sino es un conjunto, porque estamos tratando con unas personas que a través de operaciones presuntamente ilícitas realizan operaciones ilícitas. Proceso de confusión, proceso de fraccionamiento, proceso de mezcla que habla Naciones Unidas frente a estas conductas delictuales. ¿Para qué? Para permear sistemas bancarios, sistemas bursátiles, sistemas financieros. ¿Para qué tenían que hablar con el señor Chávez para 16 millones de dólares a través de una ex senadora de la República de Colombia? ¿Y quién es esa ex senadora? ¿Para que giraran esos dineros? ¿Y producto de qué? Claro, los señores defensores se hacen una pregunta muy importante y eso no puede desconocerlo el suscrito juez. En principio, todas esas operaciones son lícitas, claro. Pero dice que aquí se allanaron a los cargos frente al enriquecimiento ilícito. El enriquecimiento ilícito de particulares. Incremento patrimonial no justificado frente a importación y exportaciones ficticias. Eso fue lo que nos dijo la señora fiscal. Si eran exportaciones ficticias, entonces los recursos tienen que ingresar. Esos recursos ingresan. ¿A dónde? A las cuentas. ¿A las cuentas de quién? De las personas que participaban en esas operaciones. ¿Y qué hacían con ese dinero? Pues las inversiones para efectos de las mismas empresas y para presuntamente el centro comercial de la cual se menciona dentro de las diligencias. Pero para que no haya rastro, y eso lo hace un contador que sabe, que entiende los movimientos diferentes, para que no se sigan rastros de esas operaciones y esos dineros que ingresan. Anteriormente los productos de todas las actividades ilícitas las mantenían eran en bodegas, mala hierba,
si es que los jóvenes no creo que las hayan visto. Nosotros, los de cierta edad, vimos eso, la mala hierba, donde permanecían los millones de dólares en bodegas. Ya no ingresan en los torrentes bancarios en esas cantidades, porque se fraccionan de 9.999.000. ¿Para qué? Para que la UIAF, que nos hace mención la señora fiscal en su argumentación, pues no hagan los reportes de operaciones sospechosas. Para eso es que se crea ello. Esos son mecanismos que se han implementado en Colombia, direccionados por Naciones Unidas a través de esos convenios, y en especial de Estrasburgo. Eso son lo que debe hacerse. Se fraccionan, se dividen todas esas operaciones para que aparentemente esos recursos ingresen de manera lícita a las arcas de las personas que están realizando esas operaciones ficticias e ilegales. Entonces tenemos esas operaciones ficticias, dieron lugar a un incremento patrimonial no justificado, de lo cual irroga la conducta delictual de enriquecimiento ilícito de particulares. Y conducta esta que fue materia de aceptación de cargos por los imputados. Y aquí entonces viene algo importante que el señor abogado Lombana pone de presente, y debemos referirnos a lo que él llama la dogmática o la teoría del delito. Se reprocha que la fiscalía de unas operaciones ficticias y de un enriquecimiento ilícito entonces impute más conductas delictuales, pero eso es un solo comportamiento, lo que se llama una sola acción, unidad de acción. Y que en momento alguno podría pensarse, dice él, que con ese solo comportamiento único, como una unidad de acción que se realizaba, y por eso se allanó a los cargos del señor Aroch Murabi frente al enriquecimiento ilícito, pues se podría hablar no es de un concierto para delinquir, sino de una presunta coautoría. Claro, si miramos los elementos estructurantes de cada figura jurídica o penal, pues son completamente diferentes, a pesar de que pueden ser confundibles. La coautoría, la reunión de personas previa para la comisión de conducta o unas conductas que, dependiendo de esa división y el resultado, pues obtienen ¿qué? Lo que decía Alfonso Reyes Echandía, la modificación del mundo fenomenológico, es decir, que hubiese una conducta delictual, la perpetración de una conducta delictual. El concierto para delinquir, que ha dado muchas dificultades, pero también ya la Corte Constitucional C-241 del año 2007 ha definido unos elementos estructurantes. Dentro de la teoría del delito está la reunión de varias personas para comisión de conductas delictuales indeterminadas con ánimo de permanencia de esas personas, pero también con un ingrediente descriptivo muy importante, que es la societatis criminal, es decir, como sociedad criminal, para la búsqueda de perpetrar conductas intelectuales y violación de bienes jurídicos. La señora fiscal, a través de la narrativa, nos ha dicho, mire, eran unas personas que estaban siendo lideradas por el señor Aroch Murabi,
que realizaban todas estas operaciones. Y para eso utilizaban a un contador y a un asesor jurídico, pues ellos los que tienen que saber cómo es que son los movimientos, que se graduaron. No sé, señor abogado, si son graduados o no graduados por parte de Pérez, el señor Pérez allá en Estados Unidos, con sus declaraciones, o la fiscalía los graduó de contadores y abogados, no sé, pero eran los que realizaban las contabilidades y las asesorías jurídicas, aún aceptadas por la propia defensa, en relación con el señor Munar y con el señor Rivera, y aún con el señor Morales Prieto. Ellos saben los movimientos, entonces había que buscar personas que son los que realizan la función dentro de una organización, aparentemente. Eso yo no puedo establecerlo en estos momentos, sino que los elementos de la inferencia razonable de la fiscalía pues nos llevan a determinar efectivamente que probablemente, y aquí no podemos hablar, señor Castellanos, de manera diferente, ni de posibilidad, ni de certeza, ni de convicción, dentro de la teoría del conocimiento, sino de probabilidad, que es el primer estadio para la inferencia razonable. Probablemente la existencia de esa organización criminal, y de los elementos reflejaban que había unas personas que hacían parte de ese andamiaje de esa organización para la comisión de conductas delictuales. ¿Cuáles? Estas conductas graves, claro, me pueden reprochar, decir, pues es que si es en el Código Penal están todas las conductas que son graves, pues hay unas más graves que otras, pues creería que no. Lo que pasa es que violan bienes jurídicos de mayor relevancia o de menor relevancia. Pues es la nueva teoría del delito, la teoría de la tutela de los bienes jurídicos de mayor o menor relevancia. Estos que atentan el orden económico y social aparentemente o probablemente son de gravedad para la comunidad, no solamente internacional, porque es allí donde se fijan las políticas sobre esas conductas delictuales y que vienen a ser reflejadas en el Código Penal colombiano, cuando el legislador la pone en vigencia bajo la libre configuración legislativa. Conductas delictuales de enriquecimiento ilícito, porque a través de actividades ilícitas se obtienen esos incrementos. Y lavado de activos es darle apariencia de legalidad a recursos de los cuales, como se establecía con anterioridad, directa o indirectamente provenían de actividades que en principio de la historia de la norma, pero referida a la receptación, que fue el delito base antes de la aparición del lavado de activos, se establecía era el que sin haber participado en la conducta poseyera, adquiriera, etcétera, esos bienes o esos recursos. Hoy en día la norma es tan amplia en lavado de activos, que comporta modalidades muy grandes, de lo cual casi que en ninguna latitudes nos comprenden esa normatividad. Por experiencia propia, no solamente de la pedagogía, y que he estado en otros países hablando de este tema, ni siquiera en otros países dice cómo es que ustedes tienen esa legislación de ese artículo tan grande que no hay veces que ni siquiera lo comprendemos nosotros. ¿Cómo lo comprenden ustedes? Por la multiplicidad de comportamientos que cada día
se van introduciendo en las modalidades conductuales. ¿Por qué razón? Son conductas, reitero, graves. De la cantidad de delitos, señor abogado Lombana, reitero, y con el debido respeto y fue una argumentación coherente frente a esas conductas delictuales, pero que de acuerdo con los elementos materiales probatorios para el suscrito, pueda que para el juez de primera instancia no lo vio así, para el suscrito sí establecían unas conductas no en coautoría, sino una probabilidad, como se hizo la inferencia razonable de autoría y participación frente a un concierto para delinquir, en punto de recursos que ingresaban y que se les daba una apariencia legal por esas operaciones sospechosas, por esas operaciones ficticias. Fíjense que va concatenado, y creo, y así debe plasmarse, que no implica, que utilizaban otra palabra, pero en estos momentos la puedo traer, es imputaciones a regadera, lo mismo que en administrativo, la imputación a regadera, que si es una entonces imputemos todas, no, sino simplemente que hay una inferencia razonable de autoría y participación frente a esas conductas delictuales que mostró la Fiscalía General de la Nación y que puso de presente con los elementos materiales probatorios que corrió traslado en la misma audiencia. Y estos delitos, como lo establece la Fiscalía, son proporcionales en punto del impacto social. Claro, esa restricción de la libertad tiene que ser modulada, pero estas conductas delictuales de impacto social y en las condiciones de los hechos jurídicamente relevantes o de las inferencias frente a esos hechos fundados, más bien, de los hechos fundados que da la Fiscalía en la imputación, pues fíjese que denotan no solamente la probable organización criminal, el desarrollo comportamental que va en contra de la sociedad, es decir, hay un peligro de la sociedad que siga en movimiento esas actividades, y de igual manera que puede obstruir a la administración de justicia. Y es por tanto que no solamente el fin de la necesidad, el fin de la razonabilidad y el fin de la proporcionalidad, pues fueron dadas y probadas por la Fiscalía General de la Nación. De igual manera, la Fiscalía esboza que hay un riesgo, la posibilidad de no comparecencia. Pueden salir del país. Los señores abogados pues replican esa argumentación en que entonces no podemos tener visas ni pasaportes. La conducta o estas clases de conductas junto con las penas para efectos de una comparecencia probable a un juicio pues es bastante grave, a pesar de que se sometieron a una conducta, allanamiento a una conducta delictual frente al enriquecimiento ilícito cuya pena mínima es de 8 años, de lo cual allá el juez verificará las circunstancias para efectos de también las rebajas respectivas. Rebajas que permítaseme de pronto hacer esta elucubración, que el mismo legislador
ha dado al traste. De esas rebajas las determinará el juez de conocimiento frente a esa conducta. Y de las otras conductas, estamos hablando de penas mínimas para el lavado de activos de 10 años y para el enriquecimiento, para el concierto para delinquir de 8 años. Es decir, en un eventual juicio, las penas van a ser mayores de 10 años. El comportamiento ha sido razonable y no tampoco puedo yo descalificarlo, señores abogados, y ustedes tienen toda la razón. A través de la investigación de la Fiscalía ellos han permanecido, han afrontado ello, no se han evadido, además de que son unos señores que son trabajadores, que aunque les embargaron sus salarios, que viven en segundo y tercer estrato o primer estrato, y me disculpan con todo el debido respeto, me refiero, porque así se refirieron sus defensores, de que son personas de muy estrato humilde, de estrato 2, nuevamente tiene una casita de la cual frente a estos embates pueden sufrir o pueden ser óbice de medidas cautelares dentro de este procedimiento penal, de las cuales no tienen recursos para irse del país, y los que tienen los recursos pues van a afrontar acá, porque si no se fueron los años anteriores, mucho menos en estos momentos. Hay la posibilidad, por eso es que la norma establece ese riesgo. Cuando habla de riesgo, o sea, la palabra riesgo, lo que indica es que la norma piensa, a través del legislador, la norma piensa, y discúlpeme esa afirmación, la norma piensa que en un momento dado las personas, frente a esas conductas delictuales y la gravedad de las penas, pueden, teniendo los recursos, pueden salir del país. Y no lo podía comparar con otras personas, señores, y también me disculpo, no los puedo comparar con otras personas que se han ido del país. Y de que el señor abogado Lombana también sabe quiénes son. Pero tienen los recursos y se van del país por no afrontar la administración de justicia. Ese es el riesgo que dice la norma. No es la certeza. No es que la norma diga, es que ustedes se van a salir del país. No, es el riesgo frente a que se sustraigan a la administración de justicia y se evadan del país. Entonces, es un mecanismo de control limitante de esos derechos. Para que puedan, ¿qué? La administración de justicia funcionar, ejercer su función, y la defensa realizar su función también en colaboración de ustedes para efectos de llevar a un término feliz la actuación. Pero eso será materia del juicio, de lo cual, si bien es cierto, el señor juez de primera instancia lo dijo, pero con argumentaciones diferentes, de los cuales esa argumentación, o más bien ni siquiera la argumentación, quisiera no referirme a eso, sino de la justificación que dio, no tendría validez frente a los elementos materiales probatorios que trajo la Fiscalía General de la Nación, porque fueron suficientes, nos muestran una inferencia razonable, reitero, frente a esas conductas y el comportamiento de estas personas. Se irroga
que no hay elemento por parte del señor Lombana, se ruega que no hay elementos sobre las inversiones de inmobiliarias o los proyectos y las edificaciones, proyectos del centro comercial y aún sobre el edificio del Fondo Nacional del Ahorro, de cual no nos indique que eso es ilícito, aún que se reciben dineros del Estado o de bancos o de instituciones legales. Entonces ahí también, señora fiscal y señores fiscales, tendría que vincularse. El problema no es que se vinculen a todos los que aparezcan en esas operaciones, sino que se debe vincular a quienes efectivamente tienen la dirección de la comisión de la conducta delictual, es decir, que tienen la intención de cometer las conductas delictuales. No es a todas, sino a los que tengan ese talante. Por lo tanto, si la Fiscalía mostró solamente esos elementos, no sé qué otros elementos, y además no podría exigírsele los que no tenga o tenga en su poder para poder estructurar una conducta delictual. Además de que, reitero, para el suscrito juez ni siquiera hubo de acudir a sus elementos, de los cuales, señor fiscal, en principio ordené que no se recibiera. Y en segundo lugar, a pesar de que se allegaron, pues no se los envié de manera inmediata, sino que quería dejarlo en la audiencia, porque a mí me parece más importante, no en un oficio, sino en una audiencia ante la sociedad, decirle: yo no necesito de esos elementos para estructurar la decisión, porque esto es un sistema oral. Y traigo las palabras escritas, y discúlpeme esa expresión, puede ser que no sea un buen literato. Palabras escritas de un fiscal delegado ante el tribunal, creo que todavía lo es, Alejandro de Castro, si es que más no se llama, o González de Castro, que escribió algo al inicio del sistema: el uso de los documentos en juicio. Y en sus primeras líneas decía era que los fiscales, para tener seguridad en la pretensión, introducían todos los documentos. Y los jueces, a más, y dice, y a más de ello, los jueces, a más de ello, dice, los jueces permiten que se introduzca todo ello. ¿Para qué? Para tener seguridad en la decisión. En mi concepto esto es pecaminoso, con todo el debido respeto, porque hay allí hechos que no pueden ser, que no pueden haber sido controvertidos, que de pronto contaminan la mente del juez frente a lo que se discutió en el juicio. Nosotros tenemos que actuar con toda transparencia, y de los elementos me dan suficiencia para esta circunstancia. Que no hay elemento material probatorio frente a las circunstancias. Aquí es la suficiencia de los elementos que mostró la Fiscalía para sustentar la pretensión. Si el juez no lo catalogó así, que no eran suficientes, es la decisión del juez, respetable. Pero en vía de la segunda instancia, el parecer y el análisis que se hizo de esta actuación y de los elementos materiales probatorios donde indican lo contrario, porque son los elementos suficientes para sustentar una pretensión. La gravedad de los delitos y la pluralidad de delitos, ya me he referido a ello, frente al embate hacia el peligro de la sociedad, y por eso es que se elevan a las conductas delictuales que son de resonancia no solamente nacional sino internacional, frente a esas operaciones que realizan personas y o organizaciones, discúlpeme esa estructuración, organizaciones al margen de la ley,
o que cometen esas conductas delictuales. Que al escuchar los audios y la sustentación del señor Castellanos, abogado Castellanos, empieza que es que no podía ni siquiera ordenar la captura, porque es que no habían los motivos. Aquí no se está tratando de una captura, porque eso ya fue materia de decisión. 2, ni siquiera se estableció la fecha de los hechos ni los motivos de la captura. Es que eso no fue materia de discusión en punto de la pretensión. Esos temas distraen, son distractores, de lo cual el juez debió haber interrumpido esa argumentación y llamar la atención con el debido respeto y vehemencia. Pero simplemente cuando hablaban una de las partes y le decían que por favor la señora fiscal se centre en el tema, señora fiscal, tenga la amabilidad y tenga en cuenta lo dicho por la defensa. No, si la señora fiscal no estaba hablando lo que tenía que ser, dígale, usted no está hablando de lo que es tema de discusión. Y señores abogados de igual manera. Pero muchas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 temas tratados que ni siquiera me voy a referir a ello. Son temas distractores que conllevan a que se disperse un buen argumento. ¿Frente a qué? A la no imposición de la medida. ¿O frente a qué? A que el juez de segunda instancia se centre en el tema que está colocando el impugnante de presente para que sea resuelto por la segunda instancia. Bajo el sistema, o más bien bajo este sistema, pues esto lo rige un principio que es bien cardinal, el principio acusatorio. El principio acusatorio es, frente a la pretensión, de manera concreta, yo tengo que resolver, tengo que decidir, pero una vez se escuchen a las partes bajo el principio de contradicción y controversia. Pero la Fiscalía General de la Nación, frente a la decisión del juez de primera instancia, realizó el ejercicio 1 a 1 de lo que cree o creyó en su momento eran los fundamentos de su evocación de pretensión y que el juez de segunda instancia tenga en cuenta. Y frente a ello, permítaseme que a lo largo de esta decisión he manifestado que están demostrados cada una de esas afirmaciones y argumentaciones que dio la Fiscalía General de la Nación para la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva en contra de las personas aquí presentes. Hay suficiente argumentación, no solamente fáctica, probatoria y normativa, razón que lleva a este despacho a que se revoque la decisión del juez de primera instancia y se proceda a proferir medida de aseguramiento de detención preventiva en contra de los ciudadanos, en virtud a que se reúnen los requisitos tanto objetivos como subjetivos del artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, de consumo con los artículos 309, 310, 312 y 313
de la misma obra adjetiva. Ahora bien, los defensores y rogaban que pese a de pronto que se imponga la medida de detención, sustentaban una pretensión de suspensión de la misma en el sitio de residencia o en el domicilio. El señor abogado castellano, con relación a William Hernando Morales Prieto, solicita que en caso de la detención se le suspendan en su domicilio. El señor sufre de espondilitis anquilosorte. Discúlpeme la pronunciación de lo que se tomó de allí. Para lo cual trae su concepto médico. La pregunta es, y aplicando el artículo 314 de la norma procesal penal, frente a los requisitos para la suspensión de la detención intramural para la detención domiciliaria o en el sitio de residencia, establece unos requisitos. Dice: la detención preventiva en el establecimiento carcelario podrá sustituirse por la del lugar de residencia en los siguientes eventos. Si refiere esta enfermedad de la cual no puede ninguna institución carcelaria brindarle la atención. Numeral cuarto, cuando el imputado o acusado estuviere en estado grave por la enfermedad, previo dictamen de médico oficial. Solamente se denunció que sufría esa enfermedad. La situación que trae la norma está en las condiciones de gravedad. ¿Hay elemento material probatorio que nos pueda mostrar que efectivamente hay una gravedad de esa enfermedad? No nos lo muestra, no está establecida. Por lo tanto, se negará la prisión domiciliaria, o más bien, discúlpeme, la detención en sitio de residencia o domicilio del señor William Hernando Morales Prieto, y se ordenará su detención intramural. El señor abogado Lombana también nos solicita que en caso pues de la detención se aplique el artículo 314 y refiere en punto del señor Arosh Mugravi, que también tiene una enfermedad
se ha establecido a través de unos documentos de un médico neurocirujano, el doctor Pinilla, de una enfermedad de hidrocefalia. Y que de igual manera, pues, se le ha implantado una válvula de Hacking, de lo cual, pues, una enfermedad de la cual no se puede tratar, enviarlo allí a un sitio de reclusión, pues no es lo más aconsejable. Además de los otros elementos, que tiene su arraigo, tiene su familia. La problemática que se plantea, igual que el del señor William Hernando Morales, es, y aplicando la norma, el numeral cuarto, hay un informe de médico oficial o no oficial, porque eso debe interpretarse de una manera muy amplia en virtud de las mismas facultades, tanto la defensa como la fiscalía. Si es una enfermedad grave, aquí no lo muestra, aquí no está demostrado, por lo tanto, también se niega la suspensión de la detención en el domicilio o en la residencia del señor Aros Murabi, y se ordenará su detención en sitio intramural. Para estas dos personas, el Instituto Nacional Penitenciario tiene la obligación de prestarle todos cuidados. Eso dice la norma, y eso es por vía constitucional. Y ustedes tendrán las acciones en virtud a si se les violan su derecho fundamental de la salud, pero que eso no es tema de esta decisión. Simplemente para poner de realce ello. El señor abogado Cadena solicita también la suspensión de acuerdo con los numerales 1 y 4 en relación con estos ciudadanos. El numeral primero nos establece: cuando para el cumplimiento de los fines previstos en la medida de aseguramiento sea suficiente la reclusión en el lugar de residencia, aspecto que será fundamentado por quien solicite la sustentación y decidirá el juez en la respectiva audiencia su imposición, atendiendo la vida personal, laboral, familiar, social del imputado. Pero también nos habla de las edades de estas dos personas, mayores de 65 y 67 años. Numeral segundo: cuando el imputado o acusado fuere mayor de 65 años, siempre que su personalidad, la naturaleza y modalidad del delito hagan aconsejable su reclusión en el lugar de residencia. El despacho consideran que de igual manera pues se debe establecer las condiciones sociales, familiares. Simplemente hay una enunciación, son personas vulnerables, de acuerdo con el artículo la sentencia C-318 del año 2008, en virtud a la mayoría de edad, per se. Aquí hay que demostrar no solamente su mayoría de edad, sino también las condiciones familiares, sociales, para determinar si efectivamente podría suspenderse esa medida, de lo cual tampoco está probado en la actuación en estas dos personas, razón que lleva al despacho a también negar la sustitución de la domiciliaria y determinar que la detención se cumplirá
en sitio intramural. De igual manera, frente al señor Munar, Ricardo Munar, nos establecen algunos parámetros, sus condiciones familiares, la declaración extrajuicio, el certificado también de una enfermedad, hiperactividad bronquial, es un asma, con un tratamiento permanente, de lo cual pues digamos también surte la misma argumentación frente al numeral cuarto, de que sí debe demostrarse la gravedad de la enfermedad para efectos de determinar su condición para la suspensión, razón que lleva a también, al no estar demostrada esta condición de la enfermedad grave, se niegue la sustitución o la sustitución de la detención intramural por vía de la residencia o domicilio. En estas condiciones, el despacho concluye primero que se debe revocar la decisión del juez 62 penal municipal con función de control de garantías, proferida el 18 de diciembre del año 2015, y como consecuencia de ello imponer medida de aseguramiento de detención preventiva intramural de las 4 personas aquí imputadas. Con relación a estas 4 personas, se negará la sustitución de la detención intramural por detención en sitio de residencia por las razones ya mencionadas. Lo anterior no es óbice, señores abogados, que puedan acudir ante juez de control de garantías si demuestran las condiciones de variación sobre hechos nuevos para solicitar las medidas correspondientes. Contra la presente decisión no surte recurso alguno y se ordenará la devolución de la carpeta al centro de servicios, y en virtud para la detención de estas personas, como están presentes, se ordenará a los miembros de la Policía Nacional que se hayan presentes en el Palacio se trasladen al centro de servicios junto con ellos para la emanación de la boleta de detención ante los sitios intramurales. Damos por finalizada la sesión. Les agradezco mucho. Buen día. De pie, por favor. Un asistente allí que me llame, porque creo que mi secretario le quedó, para que nos llame al policía que está ahí de... No, miembros de la Policía Nacional, de los que estaban allí en los custodios. Gracias. Estas personas se acaban de ordenarle la detención preventiva de